no ha existido un agente de la contrainteligencia de verdad sembrado aquí en este país que se le haya hecho una campaña de descrédito y que se haya detectado. Díganme uno, que yo recuerde, fíjate, díganme uno. Los tenemos aquí a borbotones, los tenemos aquí por cantidad. Le estaba diciendo este directo que estuvo haciendo Luis Manuel Otero con Anameli Ramos, vamos a decir, para responder un poco las inquietudes que ustedes saben que se ha armado con esta polémica a raíz de todo lo que se ha comentado en las redes sociales. Ni lo he visto, fíjense ustedes, esto me lo compartieron y ni lo he visto, lo voy a ver aquí juntito con ustedes, a ver si puedo correr esto un poquitico más para acá. Pero este directo realmente es para contar otras cosas que han ido sucediendo y aclarar también algunos puntos de las polémicas como más fuertes que han estado saliendo en las redes, pero sí nos interesa aclarar determinados puntos que a nuestro juicio son malentendidos y que sí es importante explicar. Pero bueno, lo primero que queremos decir no es el tema de las polémicas, sino contarles algo que sucedió ayer en la Ermita y que creo que nos parece lo más bonito, ¿no?, que nos ha pasado por lo menos hasta ahora. Es que ayer fuimos a la Ermita para que Luis hiciera una entrevista allí, y la directora de la Ermita, que siempre nos recibe con mucha amabilidad, nos explicó que la gente acude a la Ermita, ha acudido todos estos días a ver la Virgen, ¿no? Y que ya de alguna manera la Virgen se ha convertido, y era justo lo que queríamos buscar con eso, la Virgen se ha convertido en un punto de encuentro y en una herramienta también de reconexión, ¿no? De reconexión cada uno consigo mismo, con sus propios daños, pero también con daños colectivos, ¿no? Entonces queríamos empezar por ahí porque nos pareció hermoso y las anécdotas que nos hicieron de que los niños le dan besos a la Virgen, de que hay personas que quieren como llevarse un pedacito de la Virgen para su casa. Sí, eso nos ha dado la medida de que funcionó la metáfora de la Virgen, porque finalmente es una metáfora, pero también es un espacio de encuentro, ¿no? Ahora, a partir de ahí, queremos explicar un poco cuál fue, es decir, qué fue lo que pasó ese día en que Luis llegó, ¿no?, que llegó finalmente, qué fue lo que pasó con el tema del aeropuerto, porque me parece que ese es el primer malentendido que hay. Es decir, en el caso nuestro, si nosotros somos un grupo de amigos que hemos estado acompañando a Luis desde antes de que llegara acá y que, bueno, lo sigue acompañando ahora. No es como tal un equipo de trabajo en el sentido convencional de que tenemos roles específicos, ni que este lleva la agenda, ni el otro no sé qué, sino que somos simplemente un grupo de amigos, como lo éramos en Cuba, que estábamos ayudando a Luis Manuel a salir primero y luego a todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, ese día del aeropuerto, nuestra intención para nada fue bloquear el acceso a Luis Manuel o bloquear el acceso a la información para que la gente no fuera a recibirlo, todo lo contrario. De hecho, ya nosotros teníamos preparado de antes la nota de prensa que se iba a mandar y que de hecho se mandó a los medios con la información de todo, cuándo Luis Manuel iba a llegar, la hora, el lugar, todo. También teníamos preparado la convocatoria que salió para la Ermita, que era como el segundo lugar de encuentro, el lugar donde esto de la Virgen sucedió y que nos parecía que era como la mejor manera de reunirnos todos. Es decir, todo eso estaba hecho de antes, por lo tanto ya nosotros estábamos pensando justamente en la importancia que tenía que la gente se encontrara con Luis Manuel. Ahora, ese día pasaron muchas cosas, porque él estaba en manos de la seguridad del Estado. Lo primero que pasó es que ese día el vuelo se atrasó enormemente, se atrasó como 4 horas. Entonces, cada vez que íbamos a sacar eso, decíamos, no podemos sacarlo porque vamos a sacar una hora incorrecta, la gente va a llegar al aeropuerto una hora incorrecta, el aeropuerto tiene restricciones que no las ponemos nosotros, de aglomeración de personas, ya de hecho con Ferrer pasó, que lo sacaron por otra puerta justamente por eso. Entonces, todas esas cosas eran las que estábamos tratando de evitar. Pero lo más importante que pasó fue que a Luis no lo llevaron al aeropuerto hasta el último momento. Es decir, hasta el último momento nosotros no sabíamos con certeza de que Luis Manuel lo iban a dejar irse. Y esa era la mayor preocupación. Porque si de repente eso no pasaba, entonces las redes tenían que estar limpias para empezar a dar el berro. Es decir, si nosotros sacábamos una convocatoria de manera anticipada y a qué hora llega Luis Manuel, ya todo el mundo se pone en función de una llegada. Y si no pasaba, entonces iba a ser mucho más difícil movilizar a la gente para entonces dar el berro, porque a Luis Manuel no lo soltaron como dijeron que lo iban a soltar. Por eso nuestra obsesión en ese momento y el enfoque que le dimos era: esperen simplemente a que convoquemos. No era que no íbamos a convocar sí o sí, sino íbamos a convocar de la mejor manera para que la gente llegara en hora y no se agobiara en el aeropuerto o no se agobiara en el... Hay un punto ahí importante sobre eso, no hablamos de la disciplina. Tenemos que aprender a ser disciplinados con el tema de dónde viene la información. Si hay en este caso, porque el Luis Manuel Alcántara, la Meli, San Isidro, el Piquete, el grupo. Pero si un momento determinado llega a ser otra situación, por ejemplo, ahora Michael Osorbo tiene que estar a salir en algún momento. Y todo el mundo tiene que ser disciplinado de dónde viene la información, porque son las personas que están directamente trabajando el tema de Michael Osorbo. Y para que la información no se distorsione y la gente empiece a pensar que si la seguridad está o si no sé qué, hay que enfocarse de quiénes son las gentes que literalmente están hablando con Michael, y en aquel momento aquí, Ana María, la persona que está hablando conmigo, entonces, ¿quién va a tener la verdad, o por lo menos la información de cómo funcionan las cosas? Inclusive, cuán distorsionado es esa verdad, o cuán distorsionado
es ese momento, porque la percepción individual de los seres que están trabajando directamente con las víctimas, que son los presos políticos, las personas que están trabajadas, son los que saben. Y puede ser una manera, le guste o no, pero es una manera que hay que respetar. Por favor, sí, continúa ya. No, a ver, porque también me han dicho mucho, yo no he estado entrando tanto a las redes porque estamos como todos los días con una pila de gestión y cosas, pero cuando he entrado me he dado cuenta que, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué lo querías proteger de nosotros? Si nosotros lo queremos, si el exilio ha abogado tanto por él, si todos hemos contribuido a su visibilidad, y eso nosotros estamos súper claros. Yo no lo estaba protegiendo de ustedes, yo lo estaba protegiendo de la seguridad del Estado. Es decir, era un momento, todo el mundo estaba como muy esperanzado con la llegada. Tú la que estaba protegiendo un grupo de personas que estamos trabajando, que tienen menos visibilidad, más visibilidad, pero un grupo de personas, estaba Claudio, Anoje, Salomé, hay un grupo de personas que cada uno toman decisiones, equivocadas o no, sobre un momento determinado, en crisis, nervioso. Son mis amigos, están llorando también porque estoy preso, porque me puedo matar, o me van a dejar tirado, aun cuando desconocieran, inclusive, que es un punto importante. Ahora vamos a hablar de eso. Otra situación en un momento determinado. La percepción de lo que está pasando es que todos estábamos nerviosos porque nadie sabía cuál iba a ser el final, si feliz, trágico o no, porque todo el mundo sabe que puede pasar de todo. Sí, ese es el punto, que había mucha incertidumbre, mucha preocupación en ese momento, y que decir, es por cuestiones de protección, era pensando en eso. Sí, la protección no era para el exilio, la protección era pensando en que él todavía estaba en manos de la seguridad del Estado. Ahora, sucedió, fue súper hermoso lo de la ermita, nos hemos pasado 5 años tratando de mantener esa conexión, una conexión que es a partir de amigos que se conocen, pero que después se ha ido llenando de otras personas, de otras muchas personas que no nos conocemos siquiera, muchas ni en vivo, pero que esa conexión se ha ido alimentando en estos años. Entonces, por supuesto que nosotros no queríamos frenar eso, sino hemos pasado todo este tiempo tratando de que la distancia, de que la separación no sea un problema a la hora de seguir llevando un mensaje o de seguir funcionando como un grupo de amigos que quiere hacer cosas por Cuba, ¿no? Ahora, vamos a hablar, esa es la parte del aeropuerto, de la ermita, del día de la llegada. Vamos a hablar de lo que pasó antes, si cuando Luis estaba en manos de la seguridad del Estado, en el lugar ese en que estaba, porque ese es el otro punto de conflicto importante, ¿no? Si sabían la gente que estaba llevando la narrativa de lo que le pasaba a Luis Manuel, el proceso completo de la llegada, ¿sabían dónde estaba Luis Manuel o no lo sabían? Nosotros todo el tiempo supimos que estaba desaparecido. De hecho, se hicieron acciones, se puso un habeas corpus, se mandó a la ONU por desaparición forzada, si no fue solo lo que decíamos, fueron también las acciones que se hicieron por nosotros y por otras, incluso organizaciones que se dedican a eso. Entonces, ese sería el otro punto. ¿Sabían estas personas? Y si lo sabían, ¿por qué dijeron otra cosa? O si no lo sabían. Y eso también yo creo que hay que aclararlo. Pasó una cosa importante. Yo estoy 5 años en prisión. Se tomó la decisión del exilio. Y ese final del exilio podía tener varias variantes, sobre todo en la relación con la seguridad del Estado. Yo llevo 5 años preso, pero llevo más de 10, 15 años sufriendo el acoso, la persecución, golpes, violencia, de muchos tipos de violencia, que parece que la gente la única violencia que entiende es la del paro, la de 5 años preso, la de que saquen las uñas o de saquen los ojos. Hay muchos tipos de violencia con las que yo he lidiado con la seguridad del Estado, inclusive, no sé si recuerdan que en San Isidro te parqueaban en las esquinas patrullas y tú no podías salir de ahí. Bien. Y tú podías creer que yo estaba durmiendo tranquilo, pero no podía salir de mi casa, estaba en mi casa. Y inclusive había momentos donde no dejaban ni siquiera entrar a mis amigos, a mi familia, a mi casa. Los apartelados San Isidro y todas las historias que si no conocen, vean documentales y cosas que están pasando. De hecho, cuando yo voy a salir, cuando yo voy a salir, no. Yo salgo un martes de la prisión y el sábado el martes me sacan de la prisión, gracias a Dios. Y el sábado viene la seguridad del Estado y me dice, te vamos a sacar el martes. De ti depende si tú haces público esto, porque sabemos que la prensa puede venir el jueves, que es el día 9. El día 7 ellos me informan que me van a sacar de prisión. De ti depende que ese día sea de una manera u otra. Porque lo más fácil que hay es llevarte con la cabeza en los pies, con toda una historia, para que todo sea lo más tranquilo posible. Ahí es cuando tomo la decisión de que ese momento fuera lo menos traumático posible para mí, porque llevo 5 años de prisión en un estado mental que yo ni siquiera sabía para dónde iba. Ellos me dicen a mí que me van a llevar para una casa de protocolo donde yo iba a estar supuestamente bien, 20% de mí. Por lo tanto, hay un momento donde ellos me sacan de la prisión, me dicen que yo no voy para la calle, ellos me dicen, tú no vas a caminar las calles, eso no puede pasar, vas a estar 2 días bajo prisión y el día 9 te vamos a dar la libertad. Pero ese día 9 tú no vas a ir para tu casa porque no puedes caminar las calles, y ellos dan muestra de que nosotros, Michael Osorio, Manuel Alcántara, Manuel San Isidro, Anameli Ramos, todo el piquete, éramos demasiado peligrosos porque éramos inspiración, porque somos líderes que podemos articular eso que la gente necesita, que es salir para la calle.
Por lo tanto, en ese momento yo sé que no voy a tocar las calles, que yo no voy, que yo voy directamente de donde ellos decían, inclusive pudo haber sido la prisión directo para el aeropuerto, como ha pasado con cientos de miles de opositores que han salido directamente del aeropuerto, de la cárcel para el aeropuerto, pero en este caso, como no estaba aprobado el parol todavía, porque ellos decidieron tarde decir que me iban a soltar. El parol no estaba aprobado y ellos tenían que esperar a que el parol se aceptara, porque ellos son dioses allá adentro, pero no pueden controlar todo. Partiendo de ahí tenían que llevarme a un sitio. Al cerro no me iban a llevar, a San Isidro menos, y decidieron llevarme para una casa de protocolo. En esa casa de protocolo también me dijeron, mira, de ti depende el comportamiento que vamos a tener nosotros. Acuérdate que ya tú pasaste por Calixto García, tenías un guardia 24/7 en un cuarto encerrado, hasta para orinar nosotros te seguíamos. A ese lugar que tú vas no puede aparecerse ni la prensa, no puede aparecerse nadie, y tú te vas a despedir de tus hijos, o de tu hijo y de tu familia. Entonces, si tú quieres que esa convivencia con tu familia sea lo más tranquila posible, pues nosotros podemos montarte todo un operativo militar, que nadie sepa literalmente dónde tú estás, meterte la cabeza entre las piernas, llevarte un sitio que tú realmente ni siquiera sepas dónde tú estás, y no vas a poder ver a tus hijos, ni a tu mamá, ni a tu tío, ni a tu tía, ni a nadie vas a poder ver en un momento determinado. Y es cuando yo decidí, a nivel personal, ser lo más discreto posible, y ellos me dijeron, y hace falta que tu familia no diga dónde tú estás. Que si en algún momento, o sea, tú sabes dónde tú estás, te ocurre saber dónde tú estás, no puede filtrarse porque le vamos a sacar de ahí, te vamos a meter un cuarto el tiempo que sea indefinidamente. Y ahí es donde yo decidí que mi despedida de Cuba, ya que iba a salir de Cuba, es un momento de ruptura. La gente me dice felicidad y la agradezco la felicidad, pero yo no salía hacia la libertad. Yo salía hacia un exilio que es tan doloroso. Ahora mismo yo no puedo participar de la vida adolescente y joven de mi hijo. Y la gente que vive el exilio sabe lo que es eso, lo que significa eso. Si se muere un amigo mío dentro de Cuba, no puedo ir. Yo no puedo caminar las calles de Cuba. Ahora mismo soy un exiliado. Y en ese momento yo decidí que ese luto de la despedida de Cuba tenía que ser lo más tranquilo posible por parte de la seguridad de Estados Unidos, y que tenía que ser lo menos traumático posible después de 5 años de trauma. Y es cuando yo le pedí a mi familia y le dije, no vamos a decir dónde estamos, porque si esto pasa no me voy a poder despedir de mí, no me voy a poder despedir de mi tía, no me voy a poder despedir de mi novia, de los hijos de mi novia, no va a poder ser, porque ellos son los que tienen el poder. Yo podía inclusive en algún momento, no sé, haberme mandado a correr como un loco. ¿Qué me iban a coger? Porque todo está lleno de cámara, porque todo está lleno de todo, y te iban a coger tarde o temprano. Y a partir de que te cogieran, te iban a triplicar la violencia. Entonces yo trataba como la violencia de ponerle lo más bajo posible. Y es donde cuando mi hijo entra, que veo a mi hijo después de 5 años, yo vestido de gris, y puedo ver a mi hijo 24 horas, abrazar a mi hijo, dormir con mi hijo, y le intento construir a mi hijo una escena de La vida es bella. Intenté que mi hijo, mi tía y mi novia con sus hijas, que fueron, vivieran ellos esa ilusión de que su papá ya no estaba preso, que su papá no estaba bajo violencia y que ellos no estaban presos. Tenía que bañarme. De hecho, los 2 primeros días, antes que llegaran mis hijos, yo decidí no bañarme en la piscina porque en Parra, en el cerro, no había agua. Decía, sería desleal para mí, para la causa que estoy defendiendo, que es la libertad de Cuba, que en lo que en Parra no hay agua, yo bañarme en una piscina, que trajeron tanques, que trajeron como pipas de agua para drenar, para que Luis Manuel no se plantara, para que Luis Manuel no protestara, para que Luis Manuel no cayera patado a todo aquello. Y que esa salida, inclusive para la seguridad del Estado, para el régimen cubano, fuera lo menos traumático posible, cuando el interés de ellos, número 0, era que yo me fuera. Entonces, regresando atrás, decidí vivir la ilusión, y aún cuando yo sentía por dentro la mayor de las impotencias, la mayor de las molestias por estar encerrado y no poder caminar por el cerro. De hecho, hay un momento donde ellos, la seguridad del Estado, me dice, Luis Manuel, esto es mutuo acuerdo. Y yo, no es mutuo acuerdo. Si fuera conmigo, estuviera en el cerro, sin corriente, sin agua, y nada. Es cuando me dicen, no puedes ir al cerro, no te vamos a dejar ir al cerro. Esta es la mejor propuesta que nosotros podemos hacerte a ti para equilibrar un poco y que este lugar, este momento sea menos traumático para ti. En plan, bueno, pero yo sí lidié con eso de vivir con mi hijo, la ilusión, por lo menos para él, de que pudiese lo más tranquilo posible. Es cuando me bañé en la piscina con mi hijo, me bañé en la piscina con mi novia, con sus hijos y demás. Y partiendo de ahí, el día de mañana pudieran aparecer inclusive imágenes, fotografías de ese momento. Y quiero que la gente piense que eso que estaba pasando ahí, yo no quería estar ahí. Yo quería estar en el cerro, sin agua, sin corriente, sin no sé qué. Y que esa fue, inclusive fui a la playa también. Una playa desierta donde no podía ver a nadie que podía verme. Entonces, sí tomé cerveza de mi dinero. No sé si saben que yo soy artista. No sé si saben que yo tengo premios. No sé si saben que yo tengo un capital, tenía una economía, o tengo una economía diferente a la... No, ni siquiera los presos, la mirada de los cubanos. Y que en ese capital yo de la libertad de Cuba. Pero también tengo que tomar una cerveza, porque era la última cerveza que podía tomarme con mi hijo. El último ron que podía tomarme con mi hijo. El último plato de comida decente que podía tomarme con mi hijo. Porque en diciembre del año pasado, de los últimos 5 de diciembre, toda esa gente que critican estaban con su familia comiendo cerdo, en lo que yo estaba en una cárcel comiendo pasta. Y mi hijo sin su papá. Entonces vamos a estar aquí en la cola del pan, vamos a tranquilizarnos un poquito, que llevaba 5 años comiendo pasta, llevaba 5 años lejos de mi hijo, llevaba 5 años lejos de mis amigos, llevaba 5 años lejos de una vida de cosas. Entonces ahora mismo necesito que se tranquilicen. Cuando yo mi despedida decidí
para despedirme de mi hijo, ¿entienden? De mi familia, despedirme de Cuba, ¿entiendes? Para despedirme de Cuba, porque no sé si puedo tocar la arena, porque yo me voy a morir por Cuba. Yo sí me voy a morir por Cuba y no de que muera en un sofá, como dicen los mambis de sofá. Yo soy un mambí de verdad. De los que se hicieron sin arrodillarse. ¡Aguarda! Como dice el Cho. Sí. Entonces vamos a estar aquí en la hora del pan y pónganse para esto. Pero no pónganse para esto por mí, pónganse para esto por Cuba, que hay una pila de gente adentro que están sufriendo. Yo soy un privilegiado porque pude venir para aquí y mirar de otra realidad. Pero mi hijo está adentro sin corriente, su familia está sin corriente, los hijos de Cuba hay una pila de gente que no se pueden escapar. Entonces, viniendo a ese sitio, quiero decirle que simplemente fue una decisión personal para poderme despedir de mí, para poderme despedir de mi familia, para poderme despedir de Cuba lo más tranquilo posible. Estaba preso, seguía preso, no es que estaba preso, seguía preso, bajo la decisión de un tipo que te dice a ti, sí, no, levántate, acuéstate, este es el momento de que tú no puedes ver a nadie, que no puedes salir de ahí para allá, vamos por la playa, pero tienes que estar vigilado constantemente. Porque no sé si ustedes se acuerdan, porque nosotros tenemos la memoria corta, de que nosotros caminábamos por la calle en San Isidro, por las calles, con seguridad del Estado 24 horas arriba de nosotros. Tenía 3 cámaras en mi casa. Entonces ese nivel de obsesión ahora mismo era doble. Entonces, partiendo de que esa obsesión era doble, yo estoy acostumbrado, no. Yo conozco ese tipo de violencia. Posiblemente la mitad de la gente que habla no sabe cómo funciona ese tipo de violencia. Yo sí sé cómo funciona ese tipo de violencia. Y tengo huellas en mi piel y en mi cerebro de ese tipo de violencia. Y no quería que mi hijo y mi familia participara o sufriera menos ese tipo de violencia. Porque imagínate el trauma de tener que quedarte en una esquina, te montas en un carro, te para ver a tu papá. Qué lindo, ¿eh? Normalmente todos los padres, normalmente pueden ir a la escuela, pueden ir a dar 15 a sus hijos, pueden ir a conocer la novia de su hijo. Y yo no. Yo tenía que esperar a que mi hijo viniera solo, sin su novia, sin su mamá, sin esa historia, para poder simplemente despedirme de él. Mira qué romántico eso. Mira qué buena vida tenía Luis Manuel. Yo le cambio ahora mismo toda la cerveza del mundo, todo el ron del mundo, por poder pasar ahora mismo los últimos 30 años de vida que me quedan con mi hijo en Cuba. Entonces, nada, quiero que entiendan eso. Comunidad de resumen. Anameli no sabía. Anameli y mis amigos fuera de Cuba, mi familia fuera de Cuba, no sabían dónde yo estaba, porque si se llega a saber dónde yo estaba y llega el periodismo, el final de mi experiencia en Cuba llega a ser traumático. Llega a ser como la violencia que los seres son capaces ellos de aplicar contra los seres humanos. Y yo quería que esa despedida, una vez más, fuera lo más tranquilo posible. Ahora, además de que no sabíamos, yo sí quiero insistir en que él seguía desaparecido, ¿sí? Y eso es importante porque eso va a seguir pasando. Es decir, ninguno de estos casos es igual. Hay personas que los han llevado de la cárcel directo para el aeropuerto. Hemos tenido varios casos de eso. Hay personas que han pasado por esas casas similares y no solo cuando los van a sacar del país, sino cuando hay detenciones. Y hay muchas personas que han ido a ese tipo de casas que le dicen de protocolo, pero bueno, no me gusta decir el nombre porque el protocolo no tiene nada. Son cárceles. Son cárceles que no entran dentro del sistema, Yo digamos, estuve en oficial de hacía cárcel. un mes y no Y también era una cárcel. Era una cárcel y la gente que vivió ese momento sabía que no se podían acercar ahí, había todo un operativo súper difícil y me sacaban fotos yo cuando le daba la gana a ellos. Ya hemos pasado por ahí, por favor. Exacto, ya hemos pasado por ahí, ya hemos pasado por todo este tipo de cosas que tal vez no entren dentro del marco más clásico de lo que es una detención, de lo que es un secuestro, de lo que es una desaparición, de lo que es violencia. Y en ese momento, en el Calixto, lo que pasa es que tenemos que aprender todas las capas de la violencia. Exacto. Para saber todas las capas de sufrimiento humano que sufre un activista, un opositor que se sacrifica por la libertad de Cuba. Yo podía haber estado en Nueva York hace más de 10 años, estuve casado con una americana 5 años y no me fui para ir para Estados Unidos por entregar mi libertad, por entregar mi cuerpo, mi familia, por la libertad de Cuba, esos que se quedaban adentro. Pero que en Calixto García, si mal no recuerdan, a mi familia le hicieron como ponerle un micrófono delante para que dijeran cosas para que tergiversaran ellos también. A mí yo recuerdo que a mi tío lo emborracharon, mi tío difunto lo emborracharon y mi tío dijo cosas que la seguridad estaba viendo que dijeran. Entonces, hemos pasado por ahí muchas veces. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Porque este tipo de cosas, de la violencia dosificada, la violencia distinta en un caso o en el otro, hay que hablar de esas cosas. Porque una vez, yo lo que siento es que una y otra vez estamos cayendo en los mismos ciclos, de que cuando este caso no se parece exactamente a este, entonces uno de los dos está mintiendo, y no es así. Es decir, todas esas cosas ocurren ocurren paralelamente. Es decir, cuando yo estaba en Cuba y me detenía la seguridad del Estado, obviamente no me trataba de la misma manera tal vez como trataban a las damas de blanco, y eso una y otra vez lo dijimos, porque parte grave de la represión en Cuba es que funciona por esos filtros. Entonces, de esas cosas hay que hablar. De esas cosas hay que hablar porque entonces lo único que vamos a hacer es vamos a estarnos atacando unos a otros con cosas sobre las que nosotros no tenemos control, porque esa es la manera de ellos. Entonces, ¿cómo uno reacciona a eso? Bueno, hay que explicarlo, hay que decirlo y por supuesto hay que tener siempre en cuenta que cuando a ti te están tratando de esta manera específica, esa no es la misma manera que tratan a otros. Eso también hay que tenerlo claro, porque depende de tu reacción ante eso que otras personas después queden más o menos vulnerables, y eso también lo tenemos claro. Es decir, ahora por eso estamos haciendo esta directa no es para justificar, porque veo personas ahí diciendo que no se justifica lo justificable. No, esta directa no es para justificar, esta directa es para aclarar esos puntos, porque ahora viene el proceso de Michael, que no sabemos cómo va a ser,
que no sabemos siquiera si va a ser cierto, porque ya me están contactando de cuándo llega Michael. No, yo no sé ni siquiera si Michael va a venir. En eso estamos, porque eso no pasa de la nada. Eso no cae en un paracaídas. Por supuesto que no lo controlamos nosotros. Hay muchos elementos que intervienen ahí, pero nosotros también somos activos dentro de ese proceso. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es en ese proceso de Michael que va a comenzar y en otros procesos que podrían venir después. Y no podemos poner en peligro a esas personas que vienen detrás. Y algo importante es que entiendan los dolores, los tipos de dolor, los tipos de violencia, educarnos para que no subestimemos un dolor por encima del otro, ni un activista es más importante que el otro, ni que a ti no te dolió porque no te dieron un palo. No, hay muchos tipos de violencia, muchos tipos de dolores y muchos tipos de manera artesanal, tomando que la sociedad está viendo todo un aparato que piensan cómo articular diferentes tipos de tortura, inclusive psicológica y física, para desarticular este tipo de situaciones. Por lo tanto, no estamos justificando nada porque estamos explicando. No, porque la gente dice, mientras más hablen, no, hay que hablar. Sí, hay que contar qué es lo que pasa realmente. Y lo otro es que estamos hablando desde la piel, estamos hablando desde nuestra experiencia de vida en el terreno, que mucha gente que no estuvieron ahí no entienden esas cosas porque es difícil de entender. Porque esa nivel de crueldad es tan difícil, es como a veces se vuelve increíble, eso no puede pasar hasta que tú lo vivas. Yo he tenido experiencia de amigos y gente que me han dicho, hermano, eso está diciendo es exagerado. Y cuando lo han vivido, han venido a pedir disculpas y me han dicho, hermano, lo que es difícil. Y la gente todo lo que ha vivido. Gente que simplemente lo recogió un carro, le dio la vuelta a la manzana. Me han dicho, el miedo que sentí, el trauma que me afectó eso, imagínate todo lo que tú has vivido. Entonces, como nosotros hemos vivido eso, desde el amor, desde el cariño, desde lo lindo que estamos, por Richard Power, estamos explicando a ustedes cómo es que se siente. Inclusive, eso es como el padre, el maestro, que no va a perder la paciencia enseñando a los niños que 2 más 2 es 4, 5 u 8. No vamos a perder la paciencia enseñando porque nuestra misión, nosotros podíamos estar en Nueva York viviendo hace mucho tiempo, repito, pero nuestra misión es hacer que Cuba sea un lugar mejor, porque esto no me perjudica a mí. Al final, el brete, el chisme, ya, el brete, no me gusta ya. De hecho, hay más cosas que explicar, como fragmentos de las cosas, como el tema del reloj, si vale $40,000, yo voy a buscar años. A ver, poco a poco se explicará todo, porque hay cosas absolutamente ridículas como el tema del reloj, que esto es un pedazo de lata también. Para eso nos regalaron. Pero bueno, esas son cosas menores. A lo que a mí sí me interesa, vamos a subastarlo en $20,000 y vamos a poner los dólares a los presos. Mañana vamos a subastar. Pónganse por aquí, por las redes sociales, que vamos a subastar los 20,000, ¿cómo se llama eso? Criptomonedas. El reloj. Un Bitcoin. Vamos, 20,000 Bitcoin por el reloj. Como dice Esteban. Ahora mismo que me da 20,000, vale 40. Ojo, ahorita Power. Ahora mismo esto, ¿cómo se llama? Es pan caliente. 20 para 40. 50%. Ustedes me dan 20 y estamos watching. Estamos conectados. Seriamente. Lo que quiero decir es que nos hemos pasado 5 años tratando de visibilizar la situación de los presos. Ese centro, que yo decidí que fuera mi centro, es lo que más me preocupa, ¿sabes? Porque si no solo Michael que empieza el proceso ahora y que hay que estar ahí para él y que no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuáles van a ser los peligros y posiblemente sean peligros distintos, pero van a ser peligros igual. Pero además de Michael, me interesa el resto de los presos que no viven de la manera, es decir, que no pasaron tal vez la prisión de la manera que la pasó Luis Manuel, a las que tal vez nunca van a acceder a ninguna casa de protocolo, pero que son personas que están sufriendo y que cuando nosotros hablemos por ellos, porque no pueden hablar por sí mismos, o cuando visibilicemos, sigamos visibilizando su situación, nos crean. Es decir, eso es lo que realmente me preocupa a mí, pero no por mí, no porque me crean o no a mí, sino porque nosotros somos los que estamos haciendo esto con la gente. Y pónganse a pensar que ahora mismo Anameli, importante, pero Anameli es una catedrática que ni siquiera vive en Miami, vive en New Jersey, ¿no? Es de Chicago. En Chicago. Puede venir, tiene que venir a atravesar toda la historia, va a venir aquí, y ella pudiera vivir muy bien de su vida, de su linda cara, y no lo hace y se sacrifica, y está aquí, llevamos una semana sin dormir. Mi trabajo no tiene ni siquiera que ver, es importante, mi trabajo no tiene que ver, eso no es importante. Sí, pero hay una cosa importante de entender el sacrificio de lo que estamos hablando. Hay un equipo de trabajo, digamos, 3 días, 4 días sin dormir para articular cosas, sobre todo en función de los que están quedando allá, que son los que realmente están sufriendo. Y que ni siquiera significa que mañana van a agradecer, porque al final es una masa, que es las víctimas de la dictadura. Entonces, viniendo de ahí, en un momento determinado, tienen que también aprender que las víctimas también somos diferentes. Venimos de lugares inclusive diferentes. Nadie puede entender, por ejemplo, que Michael venga al mismo sitio que yo, inclusive desde la infancia. Y nadie puede entender que ahora mismo tenga 300,000 amigos, que con $1 que me mande esos 300,000 amigos, tengo $300,000. Que no, el reloj vamos a subastar mañana. No, y es que a ver, si... También por ejemplo, si los presos no tienen el suficiente dinero que deberían tener, porque eso es una cosa del día a día de mi vida. Si los presos no lo tienen, si las familias de los presos están pasando lo que están pasando, si me llegan constantemente más solicitudes de presos y de familias de presos a las que podemos cubrir, es también porque hay mucha gente que no está ayudando a los presos. Es decir, somos pocas personas haciendo esto. Antes había incluso más organizaciones haciéndolo y el desgaste, cada cual que tiene su propia vida, que es difícil. Dice por acá, yo leyendo los comentarios, imagínense ustedes. Dice Mapo, Luis Manuel no deja de ser un marginal. Señores, Luis Manuel es un marginal. Luis Manuel nació en un barrio marginal. Luis Manuel no es un opositor de salón. Luis Manuel es un artista y es marginal, no es hasta autodidacta. Ese es Luis Manuel. Lo que pasa es que a veces las personas idealizan
la figura de cierta gente, y entonces después, bueno, espero el remedio que la enfermedad, pero el que conoce a Luis Manuel sabe que Luis Manuel es así. Lo que pasa es que hubo gente que como conoció a Luis Manuel luego de las campañas siguiendo su liberación, pero Luis Manuel siempre fue así, de toda la vida. Él es un artista. Tú sabes que esta gente son así de extrovertidos. Él no es el opositor convencional. Luis Manuel es un opositor, o fue un opositor, porque el régimen lo llevó a ese punto, porque normalmente él es un artista de la plástica. Tú sabes que los artistas tienen su onda loca esa, es la realidad. Pero él es marginal, yo soy marginal también. Yo nací en el mismo barrio, nací en el mismo barrio donde ellos hicieron donde sale el movimiento San Isidro. Yo soy de ahí, yo nací corriendo por todas esas calles. Ser marginal no es un delito. Y nosotros estamos muy claros de que unos presos no son iguales que otros, como mismo unas detenciones no eran iguales que otras, pero tenemos que ser honestos también con eso. No hacemos nada con plegarnos a lo que se supone que es siempre de una manera, cuando no es siempre de una manera. Y hay una cosa importante, están cogiendo también como el tema, tan como la historia de que si Luis Manuel está bien, todos los presos políticos están bien, allá dentro de la prisión, y van a tener el cuerpo y la cara linda esta. Pero en ese momento, con Fusco, mis amigos, la China, con una vida de gente abortaron desde su economía, que pueden tener más solidaridad o menos solidaridad para los presos, pero eran mis amigos, y con Fusco me dijo por la mañana, si tú quieres te mando la factura de todas las cosas que me gasté para que tú tuvieras el cuerpo ese. Este cuerpo me lo dio con Fusco, me lo dio la China, me lo dieron los Towers. O sea, hay que tener también de que Luis Manuel no tipo de preso. Yo no voy a decir que no quiero el jamón que me van a mandar mi amiga Gofusco o mi amiga Yaneli. No, Anamel no me mandó nunca nada. Anamel nunca me mandó nada. Richard Power. Y ella ahora me va a comprar una cerveza porque no me mandó la cerveza para la gana. Entonces, mis amigos, Gofusco, mis amigas, de hecho, mandaban pintura. Pero muchas a Mayra, mis hermanos, Mayra, coño, máximo, estamos conectados, no me olvidado. Me mandaban cosas y eran gente que me querían a mí. Puede que no han querido los demás presos políticos. Puede que no han querido los demás presos. Puede que ni siquiera querían a Cuba. Estaban enamorados de My Face. Por lo tanto, me mandaban comida a mí. Y mucha. Y los voy a decir más. El 60% de toda la comida y todos mis ingresos me lo gasté con las demás personas. Tanto en Guanajay como en la calle. Porque yo, si me llegaba la comida, no sé, si me llegaba, y la gente de Guanajay sabe en qué momento van a salir. Si me quedaban 5 bistecs, yo daba 4,5 para la gente y yo me comía la mitad de un bistec. Porque tampoco necesito alimentarme mucho. Yo estoy una persona mayor que puedo caer en obesidad y necesito cuidarme. Por dicho pavo. Entonces, en plan serio, hace falta que enfoquen de que no con la justificación de que Alcántara salió lindo, de que los presos muertos están bien. No. Hay gente que ahora mismo, su familia lo pueden llevarle un saco de La Habana a Santiago de Cuba. Y como único pueden aliviar un poquito, porque ni siquiera es que eso que dan, alivian todo el problema. Amando que la gente lo denegada, lo que hacen es aliviar un poquito el problema. Y yo a partir de ahora voy a subastar el reloj, una vez más, $20,000, y se los voy a mandar para los presos políticos. Y lo voy a hacer público ahí para que ustedes lo vean. En estos días decimos cuando va a hacer la subasta para los $20,000 para los presos políticos. Estamos conectados. Y no solamente el reloj, esto es serio, no solamente el reloj. Yo he aportado siempre, porque no para demostrar a nadie, porque tengo esa espiritualidad y esa empatía excesiva con el ser humano. De mi dinero vamos a seguir marchando, y de mi dinero vamos a seguir ayudando a los presos políticos. Ahora vamos a sumar y voy a dar el ejemplo de que vamos a ayudar a los presos políticos en Cuba. Porque yo fui uno y yo sé lo que se siente estar adentro. Yo sé lo que se siente en carne propia, lo que es estar preso. Entonces yo voy a ayudar a los presos a nivel económico, pero vamos a ayudar a que Cuba sea libre con una dimensión estética, ideológica por encima de todo. Estamos conectados, Saga 8. Esto es lo bueno que tiene la libertad y la democracia, que esto no es socialismo, no todos tenemos que pensar igual. Pero esta misma campaña que está viviendo Luis Manuel también la vivió cuando llegó José Daniel Ferrer, con todo lo que contó y todo lo mal que le fue, también la vivió José Daniel Ferrer. Yo creo que, imagínense usted, yo no voy a usar mi voz para denigrar ni para atacar ningún preso político. No tengo que estar 100% de acuerdo con él, con las cosas que dice, pero eso no lo convierte en mi enemigo. Y le estoy diciendo, estoy tratando de ser lo más imparcial posible, fíjense ustedes. Pero mientras uno está en este entretenimiento, sigue la dictadura esa ahí y sigue el régimen ese ahí, avasallando a nuestra gente. No creo que hacer leña del árbol caído vaya a cambiar nada. A mí realmente no me decepcionó. Puede ser que no esté de acuerdo en algunas cosas que él haya dicho. Puede ser que no comparta muchas de sus opiniones. De hecho, cuando estaba en Cuba, que hacía su arte contestatario, que hacía su cierta oposición, había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero yo soy de los que pongo las cosas en una balanza, vamos a decirlo de cierta manera, y yo no me siento como capaz de como para juzgarlo. Cada quien hace lo que quiere y cada quien hace las cosas como quiere. Y mira, aquí nadie es perfecto. El que sea perfecto que tire la primera piedra. Yo no voy a usar mi plataforma para atacar a ningún preso político.
haga lo que haga. Siempre nos enfocamos en esas campañas y sin que nadie se moleste, fíjense ustedes, estoy tratando de ser lo más imparcial, lo más sincero posible, porque mira, yo me abrí esta plataforma para decir las cosas que yo pienso, no para caerle bien a nadie, ¿vale? Siempre estamos en esa teoría de conspiración, de que si este es de G2, que si aquel es de G2, de que de este me decepcionó, ¿quién no es del G2? Al final, todos los del G2, al final, todos los que son agentes del G2, todos los que trabajan por la seguridad del Estado, nos los han colado aquí 67 años y nadie los ha detectado. Todos los que son de la seguridad del Estado nos los han colado aquí y los han recibido aquí como héroes, a muchos de ellos, y nadie los ha detectado. Yo creo que en medio de todo esto hay mucha manipulación de la contrainteligencia que sabe cómo funciona este juego, y a veces mejor no dejarse llevar por la corriente. Yo prefiero mirar las cosas desde afuera. Puede ser que no sea el opositor perfecto, nadie lo es, pero eso, vamos a decir de alguna manera, que no lo convierte en mi enemigo. Y vamos a decir, no se le puede quitar las cosas que hizo en su momento. Hubieron cosas con que no me gustaron y hubieron cosas que me gustaron. Yo me quedo con las cosas que aportaron. Es lo que les puedo decir sobre esto. Imagínense ustedes, esto sucedió cuando llegó Ferrer, sucedió lo mismo. Ahora sucedió cuando llega Luis Manuel Otero. Cuando llegue Michael Osorbo, si es que llega en algún momento, va a suceder lo mismo. Y cada vez que llegue un opositor, va a venir una campaña, porque es que mira, soñamos con la perfección y la perfección no existe. Las personas tienen sus luces y sus sombras, pero eso no, al menos yo, no voy a ser el centro de atención, el centro de toda mi ira, el centro de mi amor. Con ese muchacho que de alguna manera le guste o no le guste a muchas personas, esos muchachos fueron pieza importante en las protestas del 11 de julio, que han sido una de las protestas más grandes que ha removido el piso de esa dictadura, y que a partir de ese entonces sirvió de ejemplo y sirvió de motivación a mucha gente para alzar la voz en contra de ese régimen. Es mi manera de pensar. Hay cosas que no me gustan. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con él en todo. Hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustan, pero es alguien que siempre se ha mostrado de alguna manera frontal contra el régimen, señor. Es alguien que viene desde Cuba. Hay que pensar eso también. Yo de alguna manera, yo no estuve de acuerdo con que lo entrevistaran, porque cuando tú vienes de Cuba, vienes crudo, uno tiene que ponerse en ese ejemplo, en ese lugar. Cuando tú sales de Cuba y llegas a este país, llegas totalmente ciego. Hay muchas cosas que uno desconoce. Ha habido mucha manipulación, ha habido mucho adoctrinamiento, y esto lleva un proceso. Yo he visto mucha polémica cuando le pregunta. Yo creo que Pentón no lo ayudó, la verdad. Si tú me preguntas a mí, Pentón no lo ayudó. Yo no creo que era el mejor momento para hacerle una entrevista. Yo no creo que él estaba preparado para una entrevista. Eso es una de las cosas que les puedo decir. Pero sobre todo la pregunta de la invasión militar o de la intervención militar. Señores, usted coja a cualquiera en Cuba y le pregunta. Se los digo de corazón. Fíjense, se los digo de corazón. Usted va a Cuba y empieza a hablar de intervención militar y todos te van a decir que no. Porque es que no entienden, no lo entienden, porque se han pasado la vida bombardeándole el cerebro que si va a haber una invasión, que van a caer bombas, que van a caer en las escuelas, que van a caer en los hospitales. Y cuando le hablan de eso al cubano, lo primero que le viene a la cabeza es eso. Yo creo que hay que darle tiempo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que darle tiempo. Ustedes saben quién, que les digo una cosa. En el día ese cumplió un aniversario, creo que ya 15 años de que falleció Osvaldo Payá. En el entierro de Osvaldo Payá había uno de los agentes de la contrainteligencia sembrado ahí y nadie lo sabía. Uno de los que acompañó el féretro, Osvaldo Payá. Y todo el mundo le reía la gracia. En lo que estaban acusando a los demás de agentes de la contrainteligencia, en lo que la misma contrainteligencia nos predispone o nos crea ciertos perfiles o le levanta ciertos perfiles para despertar sospechas en alguien y desviar nuestra verdadera atención. En el entierro de Osvaldo Payá, uno de los que acompañó el féretro era un agente de la seguridad del Estado, y yo no vi a nadie aquí en esa época decir, este es un agente de la seguridad del Estado. Nos llevan 67 años jugando con nosotros, jugando con nuestras ideas, jugando con nuestro cerebro. Entonces uno tiene que ver que no es lo que tú ves, es lo que tú no ves. Nosotros estamos viendo y escuchando lo que ellos quieren que nosotros veamos y que nosotros escuchamos. Pero me puedo ir un poquitico más, fíjense, sin que nadie se ofenda, me puedo ir un poquitico más. Cuando la Primavera Negra, que cogieron o apresaron a muchísimos de los opositores, a Osvaldo Payá,
no lo encarcelaron. Osvaldo Payá no fue preso cuando la Primavera Negra. Eso lo hizo la seguridad del Estado a propósito. Y a raíz de eso, en aquel entonces, tiren el casete para atrás, a raíz de eso, en aquel entonces, empezaron a hacerle campaña de descrédito a Osvaldo Payá. No ha existido un agente de la contrainteligencia de verdad sembrado aquí en este país que se le haya hecho una campaña de descrédito y que se haya detectado. Díganme uno, que yo recuerde, fíjate, díganme uno. Los tenemos aquí a borbotones. Los tenemos aquí por cantidad y nosotros enfocados en este que es un opositor, pero que no me gusta lo que dice o no estoy de acuerdo con lo que dice. En lo que estamos en ese entretenimiento, nos siguen colando espía y agente, y espía y agente, y agencia. Y en esto llevamos 67 años. Ellos son especialistas en sembrar la duda donde no la hay para desviar la atención. Si no, mira la rea avispa esa. Y mira cuántos han llevado acá. Y mira el Rocha ese. Cada quien es libre de opinar, fíjense. Cada quien es libre de pensar lo que le dé la gana, porque para eso cada quien es un mundo aparte. Pero yo no voy a alzar mi voz atacando a alguien que en algún momento motivó a mucha gente en Cuba. Que después hubieron algunas cosas con las que no estuve de acuerdo. Perfecto. Pero yo tengo que poner las cosas en una balanza. Mira, no somos perfectos, caballero. Tenemos que entender eso. Nadie es perfecto. Díganme cuál es el opositor perfecto. Menciónenme uno. Menciónenme el opositor perfecto. Que no tenga una intriga, que no tenga un chisme, que no tenga un brete. Somos seres humanos, somos personas de carne y hueso. Nos equivocamos y hay que estar allá adentro. Hay que estar allá adentro. Y esa historia, les voy a decir una cosa. Yo nací en un barrio súper marginal. Yo nací en Belén y me crié en San Isidro. Yo creo, te puedo decir, facilito, que de todos los conocidos y las personas y los que me conocen a mí pueden dar fe de ello. Estuve entre los poquitos en el barrio mío de mi generación que no pisé una prisión. Por suerte de la vida, por cosas de la vida, porque en esos barrios ir preso no se trata de delincuencia, es un poco de suerte, un poco, no sé. La vida no quiso que yo fuera preso. Fui esquivando esos caminos. Señores, sobre todo esta parte, ¿no? Que he visto que han atacado mucho. Yo tengo amistades mías y los que viven ahí saben, muchas veces las personas entran a las prisiones y aunque la comida sea mala, aunque la comida sea pésima, cuando salen de las prisiones salen más fuertes, más gordos que la gente que está en la calle. Sí, a mí la apariencia física no me dice nada, porque en la prisión las personas comen y están todo el día sentadas, engordan, aunque lo que coma sea agua, el agua engorda, porque no tienes gastos físicos. Y encima de eso, se ponen a hacer ejercicio. Yo conocí muchas, pero muchísimo, estoy hablando que yo, en el barrio mío, yo creo que contado con los dedos de la mano los que no pisaron una prisión. Y cada vez que alguien entraba a una prisión que salía más fuerte y salía más gordo. Yo te estoy hablando de mi experiencia. He visto que lo han comparado con otros presos políticos. Todos no son igual, todos no les dan el mismo tratamiento. Luis Manuel era una figura muy mediática, muy seguida. A ellos no les convenía que saliera destruido. A ellos les convenía que saliera así como ha salido. Todo esto forma parte del trabajo de la contrainteligencia y a veces nosotros, y es lo como yo pienso, fíjense, porque yo también estuve ahí de alguna manera y aunque no estuve preso, igual de alguna manera me reprimieron y igual de alguna manera sentí miedo y sentí miedo de que le sucediera algo a mi familia y eso también es una forma de tortura, aunque ustedes no lo crean. Eso también es una forma de tortura. Yo lo dejaría, si tú me preguntas a mí, yo no le daría un teléfono en un tiempo para que se adapte, para que conozca, para que comprenda, porque es cuando uno sale de Cuba, uno renace nuevamente y empieza a ver muchísimas cosas que en Cuba no veía o que en Cuba no entendía. Y si no, tiren el casete para atrás, cuando usted vivía en Cuba, cómo usted pensaba. Porque al final todos hemos escapado de esa maldita dictadura, de una manera o de otra. Es muy fácil pedirle a alguien que se inmole, cuando muy pocos son los sí, hay algunos que se inmolan, felicidades, pero es que si tú me preguntas a mí, yo no quiero ni más héroes, ni quiero más presos, ni quiero más mártires, no, yo quiero gente libre, yo quiero cubanos que vivan en libertad y que conozcan la libertad, y al final todos nos hemos ido escapando de ese comunismo, y al final todos
de alguna manera hemos claudicado. No, yo nunca voy a hablar más de un opositor, ni nunca voy a hablar más de un preso político. Que me perdonen si decepciono a alguien, pero la verdad que yo no me subo en ese tren. El tren mío es que se acabe el comunismo. El tren mío es que se caiga esa dictadura. El tren mío es que mañana mismo la familia Castro ya no esté más en el poder. Y no creo que atacando a Luis Manuel, o atacando a Ferrer, o atacando a Michael Cisales, o atacando a cualquier opositor, yo no creo que eso vaya a cambiar. Así es como yo pienso. Así es como yo pienso, porque ahora hay una campaña, señores, hay que estar en el pellejo. Y miren ustedes que esto es una estrategia que utiliza muchísimo la contrainteligencia. Fíjense ustedes, hay que estar en el pellejo ahora mismo de Luis Manuel, o en el que estuvo Ferrer, o en el que han estado muchísimos opositores, que se hacen unas campañas de odio aquí en el exilio. Es decir, la energía que no utilizamos atacando a la dictadura, a los esbirros del PSC, la enfocamos, la canalizamos de alguna manera en alguien con quien me decepcionó. Este me decepcionó y ahora le voy a decir hasta el mal que se va a morir. No, es con los que están en Cuba. Es con los esbirros de Cuba, no, atacándonos entre nosotros mismos. No tenemos que estar de acuerdo. Porque en Cuba los socialistas te hablan de la unidad, de los héroes de la independencia, que eran unidos, que todo. La unidad esa no existe. Todos podemos tener un objetivo, tumbar la dictadura, pero a lo mejor tú la quieres tumbar por las armas y yo la quiero tumbar con la palabra, y eso no me hace tu enemigo, eso no me convierte en tu enemigo. Que tú lo quieras hacer de una manera y yo la quiera hacer de otra, no nos convierte en enemigos. Al final ambos queremos lo mismo. Vale, yo sabía que este video iba a traer polémica. Dice Juan, el problema no es la gordura ni el reloj si estaba preso, es que se juzgaron situaciones para ganar simpatías en el exilio, que se comprobó con su relato con Pentón que eran mentiras. Pero es que eso es una afirmación que yo creo que son afirmaciones que la verdad es que no me gusta compartir algo sin pruebas, sin argumentos. Ya les estoy diciendo, uno de los espías más grandes que tuvo, de los chivatones, de los agentes infiltrados, estuvo en el sepelio de Oswaldo Payá, ahí al lado de Oswaldo Payá. Y nadie lo descubrió, nadie ni tan siquiera lo sospechó, nadie le hizo una campaña de descrédito. ¿Y saben qué? Hoy día camina por las calles de Cuba y yo no veo a nadie hoy. Fíjense, esto lo estoy recordando yo hoy, yo no recuerdo a nadie hoy que haya hablado de ese agentón de la contrainteligencia, que estuvo ahí, que posiblemente fue el que dio información para que la seguridad del Estado tuviera ubicado para allá. Estaba bien pegadito para allá, ahí, en el sepelio. Los 4 que estaban alrededor, que creo que no recuerdo exactamente si entre los que estaban en el sepelio para allá, creo que estaba Ferrer. Estaba ese hombre ahí y nadie lo detectó. ¿Sabes por qué nadie lo detectó? Porque si era un agente de la contrainteligencia y esa gente trabajan bien, busquen el podcast, señores, del FBI, para que vean lo que dice el FBI de los agentes de la contrainteligencia de Cuba. Ni ellos mismos son capaces de detectarlo. Porque una de las cosas que tienen los agentes de la inteligencia de Cuba es que trabajan por convicción, no trabajan por dinero. Y una de las maneras que tiene el FBI de detectar a los espías internacionales o agentes internacionales son por las sumas de dinero que le ponen en sus cuentas y por lo bien que viven. Los que trabajan para la contrainteligencia de Cuba lo hacen por convicción, porque les lavan el cerebro y creen que están haciendo lo correcto. Busquen el podcast del FBI. Yo creo que yo lo voy a compartir en estos días por acá. Una vez les comenté de eso y no, al final no lo traje, para que vean lo que dicen esa gente, de lo difícil que es detectar a un agente de la contrainteligencia. El Rocha, ese estuvo más de 40 años trabajando para la contrainteligencia y aquí todo el mundo le reía la gracia, señores. Y el agente que estuvo detrás de Rocha estuvo atrás de él más de 2 años tratando de buscar la prueba, porque una cosa es decir, es bien fácil acusar a quien y decir, este es de la contrainteligencia porque yo creo que esto. No, eso se necesitan pruebas. Y atrapar a los agentes de la contrainteligencia de Cuba es bien difícil, bien difícil. Bueno, para no salirme del tema nuevamente. Y yo recuerdo, y ojalá este testimonio que les voy a contar, ojalá que les sirva. A nosotros los cubanos nos debería servir de mucho. Yo recuerdo que no me recuerdo si fue que me leí era un diario, no recuerdo exactamente, de la guerra
Creo que era de la guerra de los 10 años, no me recuerdo. Bueno, pero para no darle mucha vuelta al asunto, el problema era que entre los líderes de las guerras de independencia existían grandísimas contradicciones, se medían la cabeza entre ellos. Carlos Manuel de Céspedes pedía la cabeza de Ignacio Agramonte, Ignacio Agramonte pedía la cabeza de Máximo Gómez, y Máximo Gómez pedía la cabeza de Quintín Bandera, y Vicente García pedía la cabeza de Máximo Gómez. Esa gente no se soportaban. Aunque ustedes no lo crean, que nos han vendido una historia romántica de los mambises no se soportaban los unos a los otros, no se masticaban. Vaya, para que tengan idea. A Martí lo despreciaban. A Martí, que era el más grande de todos los cubanos, lo despreciaban. Miren ustedes, pero tenían algo muy importante. Sí, tenían algo muy importante, que todos daban la vida por Cuba y todos ponían a Cuba delante primero que todo. Lo primero era Cuba. Y yo me recuerdo que yo me leí eso, cuando yo me empiezo a leer aquello, fue como un crack, porque todo lo que me habían enseñado en la historia de Cuba, en la escuela, todo era mentira, todo fue una falacia. Y yo me recuerdo que en ese entonces descubro una riña, escuchen para esto, que tenía Carlos Manuel de Céspedes con Ignacio Agramonte. Esa gente no se soportaba, pero no era que no se soportaban porque tenían, no, es que tenían pactado un duelo a muerte. Miren hasta dónde llegaba esta historia. Tenían pactado un duelo a muerte. Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, fíjense ustedes, con Ignacio Agramonte, el mayor. Pero esos dos, después que se firmaron el duelo a muerte, bueno, el duelo a muerte fue después de que Cuba sea libre. Vamos a luchar por la libertad de Cuba y después de que Cuba sea libre, nos vamos a batir a muerte. Uno de los dos nos sale con vida. Y cuando yo leí aquello me impactó muchísimo. Dije, caramba, mire esta gente cómo pusieron la libertad de Cuba por delante de todo su odio, de todo su rencor, de todo su ego, de todo su caudillismo. Y eso es algo que yo después lo apliqué un poco a esto que estamos viviendo nosotros. Yo no voy a atacar a un opositor, a no ser que esté probado, fíjense, a no ser que esté probado que, bueno, que trabaja para la contrainteligencia con pruebas. Aunque sea un opositor que hoy dijo una cosa, en su momento dijo algo que ayudó y después, no sé, se quitó, bueno, yo no lo voy a atacar. Es que eso es así, no está en mi manera, no está en mi manera de ser. Pero ¿saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? Todo esto lo está viendo la gente en Cuba. Sí, todo esto no se van a creer que esto es al azar. Esto lo genera, de alguna manera lo propicia la seguridad del Estado a propósito para que se monte todo el show este. Y la gente en Cuba lo está viendo. Y a todos los muchachos que en algún momento han alzado la voz en Cuba, que están en alguna protesta, cuando le hacen el primer interrogatorio, lo primero que le ponen es, dice, mira a la gente de Miami, mira todo lo que le están diciendo a Luis Manuel, que era el líder del movimiento San Isidro, que supuestamente fue el que sacó a la gente para la calle. Y cuando la gente que está en Cuba ve eso, dice, tengo dos enemigos, tengo enemigos aquí, que es la contrainteligencia, y tengo los enemigos allá afuera en el exilio. Y entonces eso lo que hace es desmotivar al cubano. Así es como yo lo veo. Es mi opinión personal. Usted puede opinar aquí y puede escribir, siempre que lo escriba con respeto, puede escribir lo que piensa. Pero yo realmente lo veo así. Yo no me voy a sumar a ninguna campaña de descrédito. Fíjense ustedes, aunque no esté de acuerdo con las cosas que dicen, yo no funciono de esa manera, la verdad. No soy así. Dice, mira, Cuba mi patria. Yo estoy con todos los cubanos que levanten su voz por la libertad de Cuba. Yo también. Es que mira, mencióname uno que no haya tenido un chisme, que no haya tenido un brete. Todos al final tenemos algo que no nos va a gustar. Está mal, claro que la dictadura es feliz viendo exactamente. Todo esto es propiciado por ellos. Oye, no necesitan a Humberto López ni necesitan el noticiero, si ya con lo que se ha armado aquí, ya, de alguna manera le hacemos el trabajo de gratis. Y les repito, es mi manera particular de verla. Dice Mayito, una cosa que yo he aprendido en la vida es que calladito te ves más bonito. Tú tienes razón, hermano. Tú tienes razón, pero es que todo el mundo no se calla. Imagínense usted, Luis Manuel siempre ha sido así, de toda la vida. Y siempre ha tenido que ni soy de izquierda ni soy de derecha, pero igual está contra esa dictadura.
está contra el régimen, estuvo ahí, cogió golpe. Hay que buscar los videos, esa gente cogieron golpe en Cuba, esa gente pusieron a San Isidro, es que la gente se le olvidan las cosas, caballero. Esa gente pusieron a San Isidro a gritar Díaz-Canel sin casa. Entonces, antes de sumarse a este revolú que hay ahora en las redes sociales, hay que recordar las cosas que sí hicieron esa gente en Cuba, que no solamente fueron los 5 años que estuvo preso. No, esa gente tiene su historia en Cuba, fueron de los primeros que se opusieron a todos los decretos, a todas las leyes mordazas, cosas que no hacía muy poca gente en Cuba, las hacía. Esas cosas uno las tiene que poner en la balanza. No sé, a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero eso no te hace eso no hace que yo sea tu enemigo, ni hace que tú seas mi enemigo, siempre que el debate sea con respeto. Y siempre que vamos a hablar con prueba, con argumentos, no con una suposición, con suposición no, porque es que con suposiciones no hemos cogido ningún espía, de todos los cientos de miles de espías que tienen esa gente acá. Busquen el podcast del FBI, que se van a asombrar. Por cada un espía que le han descubierto al régimen, se piensa que tienen 200 más aquí en los Estados Unidos. Por gusto no es esta campaña que se está armando contra el Partido Comunista. Por gusto no es que han declarado a Cuba, a La Habana, capital mundial del comunismo. No, eso no es por gusto. Eso es por todas las cosas que han salido ahora. Y ya te repito, no es lo que tú ves, es lo que tú no ves. Nosotros ahora mismo estamos debatiendo y nosotros no estamos viendo ni la punta del iceberg. Nosotros no estamos viendo ni la punta del iceberg. Es lo que va por abajo. Es todo lo que se mueve por abajo. Y entonces esto, de alguna manera, es más entretenimiento. Esto, de alguna manera, es más entretenimiento para desviar la atención de lo que está sucediendo en Cuba. Es la realidad. Mientras nosotros estamos debatiendo, echándole la culpa a uno, echándole la culpa al otro, siguen esos delincuentes ahí reprimiendo a nuestra gente, matándolos a apagones, matándolos sin comida, sin agua, y la gente que está en Cuba no protesta, no dice nada. Estos muchachos han estado presos. Michael está preso todavía. Cuando salga Michael, van a ver que se activa porque esto es como una orden de combate. Cuando salga Michael, ya verán cómo se activan, tú sabes, las redes contra Michael, a decir, a no decir, que si es que Michael no ha salido y ya le han hecho campaña, que si tiene un teléfono en la prisión, que si habló con fulano en la prisión. Es que es fácil, a nosotros solamente, y así es como yo lo veo, señores, a nosotros solamente nos tiran la carnada. Y ya al momento, mira, el pez muere por la boca. Juanmi, eso es preparado y orquestado por la seguridad para dividir el exilio. Llevan 67 años jugando este juego con nosotros. Y nosotros siempre caemos en la trampa. Es la verdad. Cualquiera viene y te siembra la semillita esa de la duda. Y esta gente son especialistas en eso. El que te venga a meter el chisme y el brete, pregúntate por qué te está metiendo el chisme y el brete. ¿Cuál es la intención? Y miren, les voy a decir una cosa, aquí entre nosotros. Aquí usted puede escribir lo que quiera, vamos a decir, porque usted se decepcionó, porque no está de acuerdo, porque no piensa de él, porque usted asumió que iba a ser de otra manera, porque usted, lo que sea. Pero una cosa es la opinión, una cosa es que usted exprese su manera de pensar y otra cosa es que sea algo tóxico, que sea algo destructivo. Es la cizaña que hay detrás de muchas personas en las redes sociales con el afán de destruir. Con eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Usted puede expresar su opinión, pero de ahí a destruir, no, ahí sí, literalmente ahí no cuenten conmigo, la verdad. Yo en esos combos yo no me sumo, pero de ningún tipo.